Guillermo Vieiro fue un montañista muy famoso, que murió en 1985 en un volcán. Lo apodaban el domador de la Concagua. Azul Vieiro, su hija, tenía solo 4 años en ese momento. Hoy tiene 44 y recibió una noticia increíble. Fruto del deshielo, en la alta montaña, se detectó intacta la mochila de su padre con todas sus pertenencias. Dimos por hecho que era su mochila, no teníamos ninguna duda. Era obvio que era él. No lo dudó. Se entrenó y empezó una expedición de 13 días para subir a recuperarla. Para mí era estar en su lugar, era ser como una invitada en lo que fue su vida. Fue, volvió y la trajo. Y le cuenta su emocionante historia única a Giselle Sousa Díaz. Ahora. El domador de la Concagua murió en la montaña y lo que dejó allí, a 6.400 metros de altura, se convirtió en una historia única que va más allá de una mochila. Es la historia de una hija, Giselle. Una hija que extrañaba a su papá. Bueno, es como decías, Rodi, la historia de una mujer que estuvo 40 años esperando para cerrar ese círculo de su vida. Una mujer que en un momento fue una nena chiquitita que perdió a su papá y que nunca dejó de pensar en él, con la dificultad de no poder completar el duelo, te diría. Claro. Ella sentía que necesitaba que pasara algo. ¿Qué? Que pasara algo que le ayudara a sanar, incluso que le permitiera vivir su propia vida más plenamente, con la sensación de haber cerrado un capítulo. ¿Y sabes qué pasó, Rodi? Llegó esa oportunidad. Así que la de hoy es la historia del duelo de ella, pero también creo que representa el duelo de muchos de nosotros, de muchas personas que a veces necesitamos algo para cerrar y para respirar. Para sacarnos una mochila de encima. Tal cual, y que llegue el alivio. Historias únicas. ¿La vemos? La vemos. Se llamaba Guillermo Vieiro, era andinista, le decían el domador de la Concagua. Guillermo tenía 2 hogares, su casa, donde lo esperaban su mujer y sus 3 hijos, y la montaña, su lugar en el mundo. Lo apodaban el domador de la Concagua. La Concagua tiene muchas rutas. La ruta normal, que es la que normalmente sube la gente, pero tiene otras rutas que son mucho más técnicas y arriesgadas. Si se quiere, está la Pared Sur, el Glaciar de los Polacos, la Ruta Este, bueno, tiene muchas rutas. Y él es el que logra subir la Concagua por todas esas rutas. Y es una hazaña que nunca se repitió. En 1985, tu papá, súper experto, se lanza a una expedición por la cordillera de los Andes. Sí. ¿De qué trataba la expedición? ¿Qué quería hacer? Se va con un grupo de tandilenses al Tupungato, a este volcán, y se va con Leonardo Raval, que todos entendemos que era como su pollo. Y hacen una ruta nueva, que tampoco se repitió nunca, porque es muy técnica y muy compleja. Y bueno, hacen cumbre. Al bajar algo pasa y fallecen, aparentemente en una caída libre que tuvieron, así que fallecen los 2. Yo tenía 4 años, mi hermana 9 meses y mi hermano 7. Fue una gran tragedia, ¿no? Para todos, gran tragedia. Eso quebró por completo a mi madre, sin dudas. O sea, fue como la muerte de papá siempre fue algo muy oscuro, muy tabú, algo de lo que no se puede hablar, algo de lo que está prohibido hablar. O sea, que no se hablaba de él en tu casa. No. Un aventurero, no se hablaba. Nunca. No. La ausencia ocupó un lugar descomunal. Los hijos crecieron con ese vacío, sin saber bien qué había pasado, pero sobre todo, cómo había sido su papá. Vivimos ese vacío como pudimos, ¿no? ¿Pudieron recuperar el cuerpo, sus cosas? El cuerpo sí. Aparece Ulises Vitale, que es mendocino, compañero de montaña de mi papá, y dice: yo los voy a ir a buscar, y los termina encontrando junto con Lucero, que es otro militar.
y encuentran los dos cuerpos y se los cargan literalmente, se los bajan los dos cuerpos, así, cargados. Y sus cosas no aparecieron. No. Azul iba al jardín cuando perdió a su papá y pasó los siguientes 20 años sin palabras para hablar de él, para preguntar por él, hasta que un día decidió ir en busca de su historia. Digamos, la historia familiar, la dinámica familiar la escribe mi mamá, ¿no? Y era como una especie de lealtad, tampoco indagar. No tocar. Exacto, porque sí, duele. Siempre me mantuve respetuosamente a un margen de indagar quién era papá, ¿no? Hasta que un día dije, no, Yo lo necesito. claro, es parte de mi historia también. O sea, tengo un padre y ahí es cuando, bueno, empiezo a meterme un poquitito en el mundo de la montaña. Siguieron otras 2 décadas de vacío, pero el año pasado sonó el teléfono. Había aparecido la mochila que llevaba su papá cuando murió. Sí, había estado 40 años sepultada en la nieve. Una expedición comercial, digamos, de guías que la gente puede contratar para ir a subir montañas. Por una cuestión climática, se desvía de la ruta que iban a hacer y también se topan por casualidad con la mochila, porque nadie nunca, es un lugar tan inhóspito, ese volcán, se la vio en perfecto estado de conservación. ¿Estaba a qué altura? Y 6.400, creo. O sea, ella ve esa mochila. ¿Qué hace? Le saca una foto, marca el track, o sea, el punto exacto en un GPS donde está la mochila y bueno, le saca fotos. Y así es como se contactan con nosotros. Así empieza todo. Después de tantos años de ausencia, Azul sintió una presencia clara. Alguien tenía algo que decirle. Le parecía increíble a todo el mundo. Yo con mi hermana dimos por hecho que era su mochila, no teníamos ninguna duda, era obvio que era él. Y inevitablemente en ese momento dije, bueno, esto es un saludo, ¿no? Esto es un saludo de que acá sigo, ¿no? En la montaña. Así lo tomé yo en ese momento. Azul es abogada, vive en Capital y tiene 44 años, la misma edad que tenía su papá cuando murió. No tenía ninguna preparación física, pero igual decidió subir a buscarla. Una expedición por la cordillera de los Andes tras los pasos de papá. Para mí fue que aparezca él. O sea, la mochila en realidad, mismo en la expedición, pasó a un lugar secundario en mi mente y en mi emocionalidad. Para mí ya era que él hubiese aparecido. Todos como que hay que bajarla y demás. Para mí su aparición fue en realidad lo que me atravesó. Ya estaba todo organizado, pero faltaba un detalle. La expedición era muy costosa. ¿De dónde iban a sacar el dinero? Una vez más, apareció una señal. Se empieza a contactar gente de todos lados del mundo, gente que conocía a mi papá, compañeros de primaria, de secundaria, compañeros de trabajo, compañeros sandinistas, para brindarnos su apoyo, para contarnos que lo conocían a mi papá, cuánto lo querían y que estaban a disposición para lo que necesitemos y que querían colaborar económicamente. Es más, vino como de la gente el decirnos, ustedes tienen que salir a pedir ayuda. Y todos empezaron a poner plata. Sí, y terminamos juntando lo que salió la expedición y éramos 9 personas, no es que fuimos 3. ¿Qué te les pasó en ese viaje? ¿Qué te pasó en ese viaje? De todo. Si tengo que remarcar algo, lo que pasó en la expedición fue el buen clima, la buena energía y el buen humor, la diversión que fue la expedición. Yo me contacté ahí en el Tupungato con él como a través de la montaña. Para mí era estar en su lugar, era ser como una invitada en lo que fue su vida. Entonces estaba como todo el tiempo como abrazada por el escenario. Así que sí, me sentí como muy acompañada por él y mi hermana también, sí. Aparece la mochila. Sí. ¿Qué había y qué hiciste? Bueno, había en la mochila una campera, una bolsa de dormir, cuchillo, tenedor, cuchara, un frasco de vitamina C, aspirinas, un termómetro y había 3 piquetas.
todo muy austero. A diferencia de mi hermana, que creo que ella sí tenía la expectativa de que haya como alguna fotito, alguna escritura, algo de él sentimental, digamos. Pero no, todo muy técnico de montaña y yo me lo esperaba que fuese así. Lo impactante es que sus cosas están en perfecto, pero un estado como si se la hubiese sacado ayer la campera. Eso fue lo que más me impactó. La bolsa de dormir también. Yo me metí en la bolsa de dormir y está bien, si lo pensamos como con razonablemente, uno puede decir, bueno, el olor que uno siente ahí es al plástico de las cosas, de nada, yo siento que era su olor. Es un olor que nunca, que había sentido cuando sacamos alguna de sus cosas de la baulera, por eso dije, este es su olor. Estaba ahí, como intacto. Eso fue bastante impactante y bueno, entiendo que tiene toda una cuestión de que estuvo conservada en el hielo. Había imágenes también. Sí, había imágenes. Encontraron una cámara Super 8. Sí. Y lo que hay es tu papá grabando al otro. Filmando a Leonardo Raval, sí. Imagínate que pasó hace 40 años, algo de lo que nunca hablamos con soltura en nuestra vida. En algún punto para mí esto fue como reescribir esta historia de dolor y de tragedia. Y ahora siento que tomé la lapicera yo, ¿no? De mi vida, como, che, pará, acá hay otro 50% de la historia de mi vida que estaba como oculta o en la oscuridad. Y ahora es como, bueno, quiero que sea una celebración esta otra parte, que sea vida, que... Siento que hay un antes y un después de esta expedición y de esta mochila en mi vida en particular y creo que también en la vida de mis hermanos, ¿no? Creo que sí. Tuvo una vida increíble y es parte de mi historia. Entonces es como hacerla propia. Estoy en ese proceso, ¿no? Como de alegría en lugar de vacío, de tristeza, de celebración. No era solo una mochila. Era empezar a cerrar un duelo y a su propia historia también, ¿no? Ponerle esos pedazos que faltaban. ¿Con qué te quedás? La identidad, ¿no? ¿Cuánto representaba esa mochila en su identidad? Pensaba que ella era tan chiquita cuando su papá murió que a veces le preguntan, ¿te acordás algo de él? Y ella dice que no, y es lógico que no se acuerde. Así que yo me quedo con esta perla de esta historia de la memoria olfativa. Ese momento, se me pone la piel de gallina, Sí. ese momento en el que ella se mete en la bolsa de dormir de su papá, Siéntese. cierra los ojos, respira y lo recupera. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.